Bueno, entonces vamos a empezar con la generalidades en radiología. Vamos a hacer algunos apuntes generales breves y después vamos a ir avanzando en algo en lo que nos va a interesar un poco más en el curso, ¿sí? Eh, ¿Por qué vemos generalidades en radiología? Porque es una parte importante del diagnóstico en traumatología, ¿sí? Especialmente las radiografías, ¿sí? Es un examen bastante común, accesible a los bolsillos y bueno, está muy distribuido en varios puntos, ¿no? Para hacerlo. Entonces nos permite también, como menciona acá, valorar estructuras tanto en la parte de traumática, o sea, en la parte de más aguda, ¿sí? Como en trastornos ya crónicos, ¿sí? Que pueden ser degenerativos y tumorales, ¿sí? Entonces nos sirve para ambos, para tanto para lo agudo como para lo crónico. Sí, como les decía, es accesible de bajo costo y complejidad. Los rayos X han sido descubiertos bueno, se tiene un dato oficial desde el 8 de noviembre del 1895, donde este físico Röntgen tenemos esta radiografía que le realizó a su esposa en así de y esta es la primera radiografía que tenemos de la que tenemos datos, ¿no? En el mundo, donde está aquí los anillos de compromiso y de matrimonio. Y bueno, esta imagen, si ustedes se darán cuenta, está invertida, ¿no? Está invertida. Vamos a ver acá. Básicamente consta de un aparato que es el emisor de rayos X. Se van a emitir los rayos X y esto va a ir a una parte que es la detectora, ¿sí? En esta parte de detección puede ser un equipo que usted esté usando la radiografía convencional o radiografía digital, como vamos a ver más adelante, las diferencias entre estos tipos de radiografía, y lo que está en medio, que va a ser el paciente, la estructura que vamos a colocar de él. Entonces, de acuerdo a cuánta radiación absorba o cuánta radiación permita pasar a través de la densidad de sus tejidos, entonces eso es lo que se va a imprimir en la placa detectora. Entonces vamos a ver acá con más detalle en la siguiente diapositiva. Vamos a recordar acá las densidades radiológicas desde la más radiolúcida hasta la más radioopaca, ¿sí? La radiación aire, la radiación aérea, la radiación grasa, que es un poco más radiopaca, la radiación agua, que es la que está más presente en músculo, estructuras como el músculo, la radiación ósea o calcio, que es de las más radiopacas que tenemos naturalmente, y la más radiopaca que no la tenemos naturalmente, que es la metálica, ¿sí? Que también se pueden ver acá los medios de contraste cuando se infiltran en el paciente, ¿sí? Y la metálica estará pues presente cuando se le colocan prótesis a los pacientes o que marcapasos, ¿sí? Se van a ver totalmente radio opacas. ¿Sí? Aquí nuevamente vemos una imagen donde está la radiación aérea, la radiación grasa, la radiación agua y la radiación ósea o calcio en medio, ¿sí? Que es la más radiopaca que tenemos. Y la radiación metálica, que es la más radiopaca, como les decía, pero ya esta es de forma artificial. Ahora, como les mencionaba, mientras el objeto sea más denso, en este caso lo más denso que podríamos tener en el cuerpo sería tal vez algo externo como es la presencia de metales, ¿sí? Entonces esto va a absorber mucha radiación, ¿sí? Y al absorber tanta radiación es que se va a quedar así, ¿sí? Se va a quedar esto y esto es lo que se va a reflejar de esta forma porque ha absorbido toda esa radiación y eso se va a imprimir así en la placa detectora. Nos vamos al otro extremo cuando hay poca densidad del tejido, como es el caso, por ejemplo, de los pulmones. eh, no hay mucha densidad de tejido, el tejido es más
como les decía, menos denso, ¿sí? Y a medida que vaya haciéndose más denso, entonces absorbe más radiación, ¿sí? En cuanto acá, como no hay mucha densidad del tejido, entonces prácticamente la radiación atraviesa y de hecho se va a la parte de la parte receptora, pero la atraviesa, no se queda y no se imprime en la placa prácticamente nada, por eso se ve una imagen casi radiolúcida, ¿sí? Y lo que está por fuera, pues es por fuera de la estructura humana, ¿no? De los tejidos de la estructura. Entonces eso se va a ver muchísimo más radiolúcido, o sea, negro, totalmente negro. Bueno, y como les decía, hay tipos de radiología. Una va a ser la diagnóstica y otra va a ser la intervencionista. De la que nosotros vamos a hacer uso es la radiología diagnóstica. Y dentro de esta radiología vamos a ver a los rayos X, ¿sí? A los rayos X. Entonces esto es lo que más vamos a usar vamos a estudiar más en este módulo, en este curso, ¿ya? Después vamos a tener en radiología lo que se usa también es ecografía o ultrasonografía para tejidos blandos, acumulaciones como hematomas articulares o tejidos de partes blandas, ¿no? Para descartar eso o confirmar lesiones ahí. Y también tomografías computarizadas en el caso de que haya lesiones que tengan muchos fragmentos o que sean muy complejas y se necesite reconstrucción para verla en 3 dimensiones. De hecho sería mejor cuando se pide tomografía pedir reconstrucción siempre en 3 dimensiones y así hacer la planeación del tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, y si es quirúrgico con mucho más razón. Y tenemos por último la resonancia magnética, que nos va a permitir evaluar todas las estructuras y muchísimo mejor los tejidos blandos. En este caso podríamos, por ejemplo, evaluar muy bien acá la parte de ligamentos, los meniscos, ¿sí? Las partes que no se van a ver en la tomografía, ¿sí? Como son estas. Ahora, netamente respecto a los rayos X, a la radiografía, vamos a tener 2 tipos, ¿sí? La convencional y la digital, ¿sí? La convencional demora un poco más, la digital tiene muchas más ventajas que la convencional ahora, pero de todas formas ambas nos van a permitir llegar a ayudarnos, ¿no? Al diagnóstico al que nos enfrentamos, ¿sí? Aquí tenemos un mapa, un esquema de diferencias entre la radiografía convencional y la radiografía digital, ¿sí? Por ejemplo, respecto al tiempo de revelado, la radiografía convencional va a tener un poco más de tiempo, precisamente porque necesita químicos, un proceso, un cuarto de revelado, ¿no? Un cuarto oscuro de revelado. En cambio, la digital, hay distintos tipos de radiografía, de equipos para radiografía digital. Y en obviamente como no se necesita revelado, las imágenes pueden llegar incluso a obtenerse instantáneamente, ¿sí? Ya sea que sean enviadas directamente a la pantalla de la computadora del equipo o se saca el detector donde se ha tomado la radiografía y se lo pone en el escáner del equipo donde está la computadora, y ahí se lee de igual forma rápida en segundos la radiografía, sí, entra a estos sistemas. Esto ya lo manejan los hospitales en sistemas, en varios hospitales tienen esto, hay algunos que todavía no, se está implementando cada vez más la radiografía digital. Esto nos permite enviar las radiografías en alta resolución, no mediante fotos, como es el caso de acá, que
sí o sí se necesita imprimir la radiografía en una placa y a veces no hay el tiempo y el lugar donde se pueda colocar esa placa y le toman fotos con el celular y no se ve bien. En cambio en esta sí, se puede hacer una captura de pantalla y enviarla o directamente enviarla como archivo, ¿sí? A la persona, o sea, al personal médico correspondiente, ¿sí? Ah, respecto a la resolución de la imagen, la radiografía convencional tiende obviamente a ser de más baja calidad, la que va a tener más calidad va a ser la digital, ¿sí? Tiene mucho más resolución, gran nitidez, ¿sí? Respecto a la dosis de radiación, igual la que va a tener más radiación, mayor dosis de radiación, probablemente eso depende de la cantidad de radiografías que se le tome. Si es que no se ha tomado bien la radiografía, entonces se va a tener que repetir. Esto puede ser por error humano del que está tomando las radiografías, ¿sí? Y también por el mismo hecho del equipo, ¿sí? Generalmente emiten mayor dosis de radiación en las radiografías convencionales. En, en cambio, en las radiografías digitales generalmente se ha reducido las dosis de la radiación comparadas con la radiografía convencional y después, en caso de que se haya colocado mayor o menor dosis de radiación, bueno, esto era el caso de acá en las radiografías convencionales se calculaba cuánta radiación y a veces era mucha la radiación que se colocaba, muy poca, entonces se tenía que repetir nuevamente. En cambio acá con el, el hecho de aumentar el brillo o bajar el brillo o subir o bajar el contraste en la pantalla, ya no es necesario repetir una radiografía. Es cuando acá, como decían, cuando una imagen radiográfica era muy penetrada o muy blanda, ¿sí? Respecto a la estructura que nosotros queríamos ver con más detalle. Por ejemplo, muy penetrada tal vez para ver un tejido blando, ¿no? Entonces no nos servía, no veíamos casi nada. En cambio acá eso se puede arreglar con el ajuste del brillo y del contraste, ¿ya? Y con respecto al uso de películas radiográficas, como ya les mencionaba, sí necesita en su totalidad. Acá, en este caso, no necesita. Los receptores, los sensores, las placas son reusables, ¿sí? Si se gusta, también pueden ser impresas en caso de que se necesite y haya el equipo de impresión, sí se puede imprimir o puede quedarse en sistema. Bueno, y el cuarto oscuro necesariamente en las radiografías convencionales y en la radiografía digital no se necesita cuarto oscuro, por lo que necesita menos espacio también para eso, ¿ya? Eh, la fluoroscopía, vamos a recordar que es un examen dinámico, ¿sí? De radiografía en movimiento, y esto lo vamos a usar más en lo que respecta a nosotros como traumatología, en movimientos articulares, ¿sí? Cuando queramos ver a la articulación como si tiene si tiene movimientos adecuados, ¿no? Entonces vamos a ver en esos momentos, o se lo usa también de forma intraoperatoria, ¿sí? A la fluoroscopía en algún momento. Después ya en otras especialidades también se la usa la fluoroscopía y se la puede usar por ejemplo en cirugía abdominal para ver el peristaltismo intestinal cuando tenga contraste, o angiografía, ¿sí? A medida que vaya el contraste avanzando. Entonces tenemos que tener rayos X en vivo, ¿sí? Dinámicamente en tiempo real. Entonces usa mayor radiación también. Como les mencionaba, en estudios con contraste. Por ejemplo, este es el caso de una persona que tenía prótesis total de cadera y una cirugía previa en la pierna.
perdón, en el muslo, en el fémur. Y clínicamente esta persona se ha visto que tenía una secreción, una herida acá en la pierna, en la cara lateral del muslo. Entonces lo que se quería aquí saber es si esta secreción, esto, estaba yendo tal vez o sea, hasta qué profundidad estaba abarcando, si estaba yendo hasta tejido muscular o hasta tejido óseo. Y dependiendo de lo que veamos hasta dónde llegue, se decide el tratamiento. Si en el caso de que llegara a tejido óseo, pues acá es muy serio. Se tendría que retirar la prótesis y probablemente hasta tendríamos que ver, y el manejo antibiótico sería mucho más agresivo y el tratamiento probablemente ya se sospecharía para manejar una osteomelitis porque heridas que tengan contacto con la parte ósea se o sea, la enfermedad que más se teme desarrollarse es una osteomielitis. Bueno, entonces acá se ha comprobado que estaba muy cerca, pero no llegaba a tejido óseo, solamente se llegaba a tejido muscular, entonces el manejo cambia totalmente, ya no es tan complejo como se podría pensar si llegaba a esto de retirar la prótesis, incluso tal vez hacer una ablación en caso de que se sospeche mucho, o sea, compromiso óseo. Acá lo que se haría es sí manejo antibiótico, pero lavados de la herida, ¿sí? Y los controles de que no avance esto más, ¿no? Limpiezas quirúrgicas, pero ya no sabemos que esto no está hasta allá. Eso nos ayuda mucho a ver en la parte de traumatología. Ahora, respecto a las proyecciones radiológicas que nosotros debemos pedir para llegar al diagnóstico confirmatorio o no, o sea, o descartarlo, siempre deben ser mínimamente dos, ¿sí? Se comete mucho el error de pedir solo una proyección y ya, ¿sí? Esto, por ejemplo, llega tal vez a una persona a emergencias y tiene una lesión, un golpe, un accidente, y bueno, siempre bueno, pedimos, ¿no? De acuerdo a la clínica y eso, queremos confirmar o descartar, como les decía, en un golpe muy fuerte en la rodilla o en la pierna, ¿sí? Entonces, que vemos que solamente se ha solicitado, se ha movido a este paciente muy adolorido hasta la sala de radiografía, o a veces sí no es tan, o sea, a veces puede ser fácil, o a veces puede ser muy complicado si está muy adolorido este paciente o tiene otras heridas más. Y todo para sacarle solamente una placa anteroposterior de pierna, ¿sí? Y no les piden más. Después nosotros necesitamos, en el caso de que tenga una solución de continuidad o una fractura completa de alguno de los huesos de la pierna, tal vez la tibia o el peroné o haya algo en la rótula, entonces podríamos ver que tal vez tiene solamente un trazo simple y parece no estar desplazada la fractura, ¿sí? O parece que no tiene nada más, pero en la proyección lateral podríamos obtener muchos más datos. En algunos casos podría parecer que está bien, relativamente bien esta fractura, pero en la proyección lateral nosotros podemos darnos cuenta realmente si es así o como vamos a ver en imágenes más adelante, en la proyección lateral hay un desplazamiento de adelante hacia atrás notorio. A los lados no, y ahí se va a ver bien, pero de adelante a atrás no. O que hay algunos fragmentos que no se veían en la radiografía anteroposterior, pero que sí se ven en la radiografía lateral. ¿Sí? Los más usados entonces, por lo general, son una proyección anteroposterior y una lateral. ¿Sí? Una anteroposterior y una lateral mínimamente y además son las proyecciones más usadas.
En otros casos, ya dependiendo de la situación, vamos a ver, considerar de pedir, solicitar radiografías oblicuas. Pueden ser una anteroposterior, una lateral y una oblicua, o una anteroposterior y una oblicua directamente, ¿sí? Pero siempre, como les menciono, mínimamente dos, especialmente esto en extremidades. Tal vez en algún caso como hombro podríamos pedir solamente una, ¿sí? Pero eso se prefiere siempre hacer dos proyecciones, ¿ya? En hombro tal vez ahí ya es para ver el caso de una clavícula, si vamos a pedir ahí tal vez lateral, e incluso por la clínica, y vamos a darnos cuenta clarísimamente en la exploración física, la clavícula, como es un hueso que está prácticamente debajo a la vista, debajo de la piel, y el tejido celular subcutáneo está ahí. Entonces ahí ya podríamos luchar. Pero ¿qué tal? Además de la clavícula, tiene afectación en otros huesos, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, y por eso vamos a pedir por lo menos dos proyecciones radiográficas, ¿sí? Entre estas, como les mencionaba, entonces una anteroposterior y una lateral. Es muy importante resaltar esto. Y en otros casos, como la rótula, por ejemplo, una vista axial, y en otros casos ya hay para cada hueso radiografías especiales, ¿sí? Bueno, para describir una radiografía tenemos que ser lo más ordenados posibles, y vamos a describirlos uno de lo general hacia lo más detallado posible, hacia lo más específico, ¿sí? Y esto se refiere de lo general, por ejemplo, al tipo de proyección que estamos usando, y al lugar, al del segmento que se ve en la radiografía, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, lo general sería es una placa lateral de tobillo, ¿sí? Entonces es lo más general, ¿sí? Y ya después vamos a ir yendo cada vez más, cada vez un poquito más adentrándonos en el caso tal vez de la descripción de hallazgos, ¿sí? Si es que hay descripción de hallazgos, detallarlos, describirlos de una forma en la que un médico que no esté viendo o no haya visto la radiografía, no tenga eso, pueda imaginarla o recrearla en su mente con la descripción que nosotros hacemos de esta placa, ¿sí? Puede haber, entonces, bueno, vamos a tener acá el segmento óseo que puede ser extraarticular, ¿sí? Donde se encuentra la lesión, o intraarticular, ¿ya? Vamos a seguir viendo. Las placas radiográficas entonces deben verse desde afuera hacia adentro, siempre. Tendemos a concentrarnos mucho en la parte ósea cuando se trata de algún antecedente por golpe, pero siempre así de vista rápida, ya siempre una barrida de afuera hacia adentro, ¿sí? Porque puede haber algo que nos indique que tiene algo también en la piel, o que la densidad ósea está en contacto con la piel, ¿sí? Entonces eso ya incluso por radiografía podemos, de solo ver la radiografía sin ver al paciente, podremos decir, este paciente tiene fractura expuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad ósea o calcio no puede tener contacto con la densidad piel o aérea, ¿no? La que está afuera incluso de los límites del cuerpo, ¿no? Humano. Entonces, eso hay que ver, hay que fijarse. Sin ver al paciente, entonces ponemos eso. Entonces, vemos piel, vemos tejido celular subcutáneo y vemos músculo. En el músculo, en el tejido celular subcutáneo, tenemos que ver si no hay otras densidades que interrumpan estas. O sea, puede ser una densidad aérea en músculo. Si dentro de la densidad agua del músculo puede estar de repente una acumulación aérea, ¿sí? Puede haber entonces bacterias anaerobias que estén ahí,
y eso obviamente nos alerta mucho sobre el tratamiento y el tipo de manejo que tenemos que hacer, bueno, el tipo de manejo que tenemos que cambiar, ¿sí? Después tenemos que ver ya la parte ósea, ¿sí? Y en la parte ósea ahí ya nos vamos a enfocar en la estructura, ¿sí? Igual de afuera hacia adentro. Entonces, desde la parte cortical, desde la corteza ósea, vamos a ver todos los bordes, ¿sí? Y vamos a después adentrarnos a la médula, ¿sí? A la médula ósea. Si todo está bien acá, entonces nos vamos a la médula ósea y nos fijamos los detalles. En la médula ósea nos vamos a fijar que hay unas líneas muy delgaditas, que es un entramado laminar, ¿sí? Contiene las laminillas óseas. Ahí eso también tenemos que fijarnos si tiene la misma densidad, o si tiene imágenes heterogéneas en la misma médula ósea, ¿sí? Por ejemplo, esto puede darse, estas imágenes heterogéneas en lesiones tumorales, ¿ya? Y también, bueno, como les decía, eso, y también densidad muy disminuida en lesiones, por ejemplo, como la osteoporosis, ¿ya? Y también otra cosa que tenemos que fijarnos es las relaciones. Si está cerca a una articulación, si hay una lesión que nosotros detectemos, si está afectando a la articulación o si no la está afectando. Porque igual acá puede eh, tomarse otro tipo de tratamiento, ¿no? Si llega a afectar la articulación, si en caso de que hubiera una fractura en el tercio proximal, digamos, de tibia y que está afectando a la articulación, ¿sí? Hay que fijarnos esto bien. Y bueno, eso, las relaciones que se tiene con otros huesos el tejido muscular del mismo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de una radiografía en la que se ve una proyección lateral y una proyección anteroposterior de tobillo, ¿sí? Vemos una tobillo izquierdo, ¿sí? Acá está redactado como si fuera un informe, ¿sí? De un imagenólogo. Y bueno, sí hay algunas cosas que tal vez no sean necesarias porque están dando largas, pero bueno, algunas personas sí les gusta que esté escrito de esta forma, ¿sí? Sí está bien mencionar si está con buena técnica o no, pero por ejemplo esta parte de ya que nos permite identificar estructuras óseas y partes blandas, bueno, esto es relleno, ¿no? Simplemente con decir con buena técnica, punto. Y ya en la proyección lateral llama la atención y nos vamos a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos revisado la parte de acá, la parte de los bordes, la parte de la piel, tejido celular subcutáneo. Vemos que no hay alteraciones acá y ya nos vamos adentrando, y por los antecedentes también tenemos que enfocarnos en el lugar donde el paciente nos dice que le duele, ¿no? Y examinar con más detalle esa parte. No olvidarnos de los otros lados, pero sí enfocarnos en eso, porque también podemos encontrar lesiones incidentales, ¿sí? De forma accidental, ¿sí? Tal vez esta paciente, además de su fractura, tenía acá un quiste óseo, un tumor óseo benigno, y estos no duelen, entonces podríamos encontrar eso. Entonces también tenemos que fijarnos los otros huesos, ¿ya? Entonces acá este paciente venía con antecedentes de dolor acá en este lugar, entonces vemos acá que evidentemente tiene una solución de continuidad en la proyección lateral, en la proyección anteroposterior también vemos esa solución de continuidad. Vamos a darnos cuenta con más detalle cómo nos vamos a dar cuenta, porque a veces podremos decir, cómo usamos la imaginación, cómo sé que estas líneas son normales o no, ya. Y eso, ¿no? Entonces, en este caso, mientras no lo expliquemos, en esta placa sí hay presencia de una solución de continuidad, ¿ya? En el peroné
el maleolo lateral. Entonces ahí vamos a explicar todavía cómo es el tipo de trazo, si tiene, eh, si está desplazada, no está desplazada este trazo, si está con presencia de un tercer fragmento o se ven varios fragmentos. Entonces podría decir que es una multifragmentaria, ¿sí? Acá entonces en la vista anteroposterior también vemos estas imágenes, ya no está desplazada. Ya entonces también de acuerdo a la ubicación del tobillo. Por ejemplo, en el tobillo acá, en la unión del peroné con la tibia, tenemos lo que es la articulación de que se llama la sindesmosis, ¿sí? Entonces lo que se refiere a esto, cuando está afectado a algo a este nivel, ya sea en tibia o en peroné, vamos a llamarlo una lesión transindesmal y lo que esté por encima de esta unión, sí, de esta parte, va a ser lo que está justo por encima va a ser suprasindesmal, y las lesiones que estén por acá inmediatamente abajo, inmediatamente inferiores, ya sea puede ser acá o puede ser tal vez acá, o puede ser algo que esté comprometiendo a la articulación tiboastragalina o peroneo-astragalina acá, entonces serían infrasindesmales, ¿ya? Entonces acá continuamos. Llama la atención una solución de continuidad a nivel del maleolo peroneo transindesmal, ¿sí? Porque está a esta altura como les mencionaba, ¿sí? De tipo oblicua, y ya después lo va describiendo un poco más, ¿sí? Entonces ya van, es un ejemplo, como les digo, un poco largo. Vamos a ir llegando a eso poco a poco. Entonces, bueno, vamos a ver los tipos de fractura. Los tipos de fracturas pueden ser simples, pueden ser complejos, y hay varias formas de clasificar a las fracturas. Ya, dentro de los tipos simples vamos a ver que puede haber los tipos de una fractura. Puedes tener un trazo de transverso, un trazo oblicuo, y la diferencia entre estos dos es el grado de angulación. ¿Ya? Si cuando se considera una fractura oblicua, o sea, diferente a la transversa, si es mayor o menor a 30 grados, ¿sí? Es oblicua si es mayor a 30 grados, ¿sí? Si es menor a 30 grados, se la considera, tal vez, digamos, tenga unos 15, 20 grados, entonces respecto al eje longitudinal del hueso largo, se la considera una fractura transversa. Sí, entonces ahí tenemos la diferencia, si tiene un trazo simple, ¿sí? Y ya después tenemos las fracturas espiroideas, sí, que en la imagen vamos a tener como este esquema, es algo muy similar, ¿ya? Después tenemos las fracturas complejas, las que tienen ya más fragmentos, ¿sí? Que acá ya tienen más de una línea, más de un trazo. Aquí ya tiene, por ejemplo, aquí tenemos dos trazos, ¿sí? Que en este caso no está desplazado, no está dividiendo, o sea, tiene un punto de contacto, y aquí ya no, ¿sí? Igual son dos trazos, y aquí ya son muchos más trazos, lo que está dividiendo más fragmentos el hueso. Entonces se la puede decir como una fractura multifragmentaria o cominuta, ¿ya? Ahora, otra forma de clasificar igual es en caso de que sean fracturas completas o incompletas. En todos estos ejemplos hemos visto fracturas completas. ¿Por qué? Porque estamos atravesando desde esta parte de la corteza ósea hasta la otra contraparte ósea. Entonces es una fractura completa, ¿sí? En el caso de que solamente hubiera daño de una parte de la cortical de un solo lado y no llega hasta acá, y esto generalmente se da en huesos más flexibles, como son de niños o adolescentes, es una fractura incompleta, ¿sí? O sea, es a lo que le llaman fisuras, ¿sí?
pero son más propiamente el denominativo de estas son fisuras, sino es una fractura incompleta. Al fin y al cabo son fracturas, ¿sí? Que podrían llegar a ser completas si es que no se tiene una buena inmovilización y reposo de esta persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la mayoría de las fracturas en adultos van a ser complejas, la mayoría, completas, de lado a lado. Y ya después entonces vamos a esta clasificación, o bueno, igual tenemos que ver si es una fractura completa que está desplazada o no desplazada. Por ejemplo, que esté con algún o sea, que esté de su eje, o sea, se haya movido, ¿no? Se haya movido de su eje, de la línea de su eje, entonces puede ser no desplazada, como es este caso, o todos estos casos, sí, miren, todos estos son no desplazadas. En una conminuta multiparamétrica es muy difícil, aquí solo es el dibujito, sí, o incluso una segmentaria, pero en transversas, oblicuas pueden estar no desplazadas, ¿sí? En espiroideas pueden estar no desplazadas, pero ya cuando hay más fragmentos, generalmente sí, la mayoría son desplazadas, ¿sí? Y así, otro punto igual es ver si es una fractura cerrada o abierta, ¿ya? Si hay alguna herida, por más pequeña que sea, aunque sea menor a 1 centímetro, entonces ya vamos a considerar que es una fractura o sea, perdón, si hay una herida, por más que sea menor a 1 centímetro, ya vamos a considerar que es una fractura abierta, hasta que se demuestre lo contrario. Si nosotros tenemos una sospecha o una deformidad en este paciente y sin necesidad de sacar radiografía, si es un paciente que está teniendo un accidente automovilístico en campo y vemos que tiene una heridita chiquita, aunque sea, y está deforme, y justo esa heridita está alrededor de esta deformidad, entonces tenemos que sospechar que si nos está llegando así un paciente con este antecedente, que tiene una fractura expuesta y esa es una emergencia traumatológica. Esto entra a quirófano lo más rápido posible y hay un manejo rápido que tenemos que hacer con este paciente igual para prevenir precisamente el desarrollo de osteomielitis, ¿ya? Así que mucho ojo con esto, de la forma de actuación, lo vamos a describir más adelante. Y también la mayoría de las fracturas, eh, dado el caso, generalmente son cerradas, ¿sí? No es tan común a no ser en accidentes muy grandes, por ejemplo los accidentes donde hay embarrancamientos, que ahí sí puede haber este tipo de fracturas, ¿no? Expuestas. Ya después en accidentes urbanos, ahí tal vez sí podamos ver más fracturas cerradas, ¿ya? ¿Alguna duda o comentario hasta este momento de la clase? Si me pueden dar retorno, por favor, alguno de ustedes. Hola, 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 hola. Todo está entendible, doctora. Está todo claro. Ya, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que la voy a mencionar ahora no tan profundamente. Mañana la vamos a volver a ver, porque mañana la vamos a volver a ver, porque esta es la parte que debe quedar más clara y más importante para diagnosticar las placas radiográficas, ¿sí? Y son los signos radiológicos que tenemos que ver en una fractura, ¿ya? Entre los signos radiológicos que tenemos que ver en una fractura tenemos estos 3 puntos importantes, ¿sí? Tenemos que fijarnos si en la radiografía hay una interrupción de la corteza ósea o de la cortical.
y esta corteza está en esta imagen delimitada por estas líneas, ya sea la roja, verde, naranja o amarilla, en el caso de esta radiografía entero-posterior de rodilla. ¿Sí? Entonces hay que hacer un barrido con mucho detalle porque en algún caso puede ser una fractura incompleta o una fractura muy pequeña. ¿Sí? Siempre hacer caso a donde le duele al paciente. Y en el caso de que el paciente esté inconsciente, pues ver de dónde tiene tal vez aumento de volumen y pedir series radiográficas de las partes más importantes del cuerpo, ¿no? Ya, y bueno, ahí se verá también qué es lo más importante, ¿no? No será la fractura lo más importante, sino la pérdida de la conciencia. Y se tendrá que hacer el manejo de eso. Y bueno, entonces la interrupción de la cortical es un punto muy importante a ver en la parte ósea, solamente en la parte ósea estamos hablando. Otra es fijarnos ya en la parte del canal medular, ¿ya? Y la presencia de líneas radiolúcidas, ¿sí? Que de repente irrumpan de golpe, ¿sí? Líneas radiolúcidas. Y otro va a ser la interrupción de los patrones trabeculares. Los patrones trabeculares ya nos vamos a fijar que es lo mismo cuando hay la presencia de una línea radiolúcida, es lo mismo casi que haya una interrupción del patrón de esas laminillas que vemos acá, que son líneas bastante delgaditas y finas. Entonces al interrumpirse, de igual forma vamos a ver esa línea radiolúcida que puede estar, puede ser gruesa, notoria, o puede ser muy delgadita. Entonces por eso hay que fijarnos, cuando son muy delgaditas, fijarnos con más detalle en las líneas de las laminillas, en el patrón de las trabéculas, ¿sí? Entonces están siguiendo siempre una línea que va longitudinalmente a lo largo del eje del hueso largo, y de repente si a veces se ven interrumpidas, aunque sea muy ligeramente, entonces ahí también es otro signo radiológico de una fractura. ¿Sí? Aquí vamos a ver la imagen de una interrupción de una corteza ósea. Esta es una fractura completa. Aquí vemos en la imagen, no vemos bien, pero es para el esquema, porque esto del color anaranjado lo está tapando, pero acá vemos que hay una continuidad de la borde de la corteza ósea, y acá directamente ya tiene contacto de golpe con la densidad muscular, ¿sí? La densidad agua. Entonces se está interrumpiendo el patrón de la cortical. Entonces hay este espacio de densidad agua, aquí hay una presencia radiolúcida incluso, como les decía, presencia de radiolúcida es otro signo. Y acá nuevamente volvemos a ver la cortical y vamos a seguir inspeccionando si hay algún tipo de trazo, interrupción. Nuevamente por acá no hay, hasta acá. Acá sí se ve un poquito, es un poco más difícil de verlo, porque esto también está, la misma línea naranja nos lo está impidiendo ver, pero acá nos dice que acá esto llega hasta acá y ya no continúa, ¿sí? Y acá también vemos cómo esto va yendo la continuidad, toda esta capa, miren, toda esta cortical como es más gruesa, ¿no? Se nota claramente más radiopaca que la médula, la cortical. Se va adelgazando un poco más hacia el extremo superior, y acá se pierde, ¿sí? Ya no hay esa radiopacidad notoria, de repente hay menor radiopacidad de golpe. Entonces acá tenemos esa interrupción de la cortical muy notoriamente, y de acá entonces es una fractura completa. Y bueno, acá tenemos otra imagen donde el paciente también con antecedentes ha sufrido un golpe bastante fuerte, pero si esto lo viéramos tal vez de más de lejos, es una radiografía de rodilla, no veríamos esta solución de continuidad probablemente. Uno, porque es una fractura incompleta, y otro porque es muy pequeño, ¿sí?
Entonces, igual nos basamos siempre en lo que nos diga el paciente y vamos a hacer este barrido, ¿no? Vemos la corteza intacta, no hay interrupción, no hay interrupción. Continuamos, no se interrumpe. Tiene que seguir la misma radioopacidad, ¿sí? Y de repente acá ya no hay radioopacidad de golpe, súbitamente, y vemos esta línea así radiolúcida, presencia de imagen radiolúcida. Como les decía, van de la mano interrupción de la cortical y línea radiolúcida en el canal medular, ¿sí? Entonces acá es signo de fractura, solución de continuidad. Acá nuevamente vemos, ya no hay nada, entonces aquí hay una fractura incompleta. Sí, acá hay otra imagen donde vemos una radiografía de codo lateral. Las laterales deben hacerse, o sea, idealmente tienen que estar a 90 grados, flexión de 90 grados en codo. Y acá hacemos el mismo trabajo, aquí el borde óseo, como ven, y acá de repente ya pierde la radioopacidad súbitamente, ¿sí? Porque esto es el cúbito y tiene que tener. Además tenemos el antecedente, como les mencionaba, de un golpe y dolor muy fuerte en este lugar de la persona. Con eso estamos confirmando que sí hay una fractura acá. Seguimos, tiene que tener la misma imagen, no dividirse, y acá vemos otra vez que de repente aquí con detalle, aunque sea pequeña la imagen, hay la presencia de una interrupción. Y acá encima, aquí estamos viendo que en la médula tenemos otra imagen, ¿no? Un poco más radiolúcida. Igual es radiopaca, pero es más clara que los bordes. Igual acá hay una presencia de una imagen radiolúcida. Aquí más ancha acá y aquí más lineal, más delgada acá. Entonces otro signo de fractura, ¿sí? Presencia de la línea radiolúcida en canal medular. Fractura completa, acá en este caso, en el cúbito. Y acá igual, miren, acá hay otra línea radiolúcida en forma de Z, ¿sí? No debe haber esto de golpe, no debe estar presente de golpe. Tiene que, en caso de que hayan imágenes heterogéneas, y van a ser progresivas, ¿sí? No súbitas. Eso es antecedente. Y con el antecedente también del traumatismo. ¿Ya? Y acá ya tenemos la misma imagen en zoom, pero con las lineecitas marcadas de colores, para que lo vean mejor y hagan la comparación con la otra imagen. Esas son las dos más importantes. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda o comentario hasta el momento? Esto vamos a volver a repetirlo el día de mañana para que se nos quede mucho más y después hagamos prácticas viendo radiografías y poder ver si podemos identificarlas más correctamente, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario? Todo claro, doctora. Ya. Entonces vamos a quedar acá. Si tienen alguna otra que no puedan manifestarla acá, me escriben por mensaje interno. Bueno, en una media hora máximo subo las diapositivas y el link. Ya creo que está bien. Bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.